Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en concreto a nuestra revista Social y Política. Soy Adalberto Carvajal. Esta mañana nos acompaña Joel Padilla. Él es el candidato de Morena, Encuentro Social, PT, que conforman la coalición Juntos Haremos Historia al Senado de la República. Encabeza la fórmula, entiendo. Ahí, en la primera posición, como se dice. Así es. Buenos días, Joel. Buenos días, Adalberto, Diputado local con licencia. diputado local con licencia definitiva en el Congreso del Estado. Decidí hacerlo así para dedicarme de tiempo completo a este proyecto, a esta campaña de esta coalición que bien lo dices, Juntos Haremos Historia por PT, Morena y Encuentro Social. Pues Joel Padilla es el líder indiscutible del PT en Colima, es un líder histórico, digamos, y ha tenido varios, Sí. desde hace varios años lo identificamos como la cabeza visible de este partido, y de esto vamos a hablar un poco más tarde, pero antes quisiéramos platicar de algo que nos dejó intrigados a los que seguimos el proceso electoral desde la prensa y a muchos ciudadanos también interesados, porque pues se especulaba mucho con respecto a cómo iban a ser integradas las fórmulas federales que representaran digamos, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en Colima. Se veía un poco dispersa la formación política, al interior de Morena incluso, por supuesto, Encuentro Social, un partido de reciente creación que tenía algunos dirigentes locales que no veíamos identificados con ese partido, sino que se incorporaron posteriormente. Creo que alguno ya se retiró. También, Y el PT, que ese sí está muy claro, muy marcado, pues que era la estructura que siempre ha encabezado o que encabeza moralmente Joel Padilla. ¿Pesó esto, el hecho de ser, digamos, la estructura más sólida, la que tiene una militancia más cuajada, para que les dieran la primera posición en la fórmula del Senado? Mira, esta es una historia que hay que contarles por aquí, que inicia cuando Morena lleva a cabo su Consejo Político Nacional. Eso fue en junio del año pasado. Ya es sabido para ese entonces que la ley te obliga o te pide o acuerda o está estipulado en la ley la paridad de género, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, todos los partidos estuvieron viendo con tiempo la situación de la paridad de género, cómo la iban a llevar a cabo. Morena en un Consejo Político Nacional decidió que la paridad de géneros fuera de la siguiente manera. Dijo, para diputados federales igual que el 2015. O sea, en el caso de Colima fueron 2 mujeres las que encabezaron las candidaturas de Morena en el 2015. Entonces, hoy van 2 mujeres a la Diputación Federal. También, ¿Qué serían quiénes, recuérdanos? en este caso es el primer distrito, Claudia Yain Centeno, Ujú, e Indira Vizcaíno Silva por el segundo distrito. Son las 2 candidatas a diputadas. Y el tema del Senado, también como es número par, 32 entidades, entonces dijeron 16 la van a encabezar mujeres y 16 hombres, ¿sí? Entonces de esa manera es como Morena por estatutos también hace un sorteo y dice, bueno, ahora, ¿dónde queda mujer, dónde queda hombre? Bueno, en Colima quedó que un hombre debe encabezar la fórmula al Senado, o sea, la llamada Fórmula 1, sí. y la Fórmula 2, una mujer, y en otras entidades, en otras 15 serán hombres, y en 16 entidades serán mujeres también las que encabecen la Fórmula 1 al Senado. Y así pasó, llegó, era junio, julio, siguió pasando el tiempo, cuando se acuerda la coalición con el PT y ya posteriormente con el Encuentro Social, pero antes con el PT, Ajá. entonces se llama a los partidos PT y Morena, porque después te decía, se integró el Encuentro Social ya muy avanzados los tiempos, ya para la firma de los convenios. Entonces le piden a militantes de los 2 partidos o también de la sociedad civil que se inscriban para participar en el Senado, que se lleva a cabo una encuesta, ¿sí? Entonces se inscriben algunas personas, tengo entendido que fueron 4 o 5 al Senado. Joel Padilla se inscribió. Ujú. Y bueno, hubo otras inscripciones para género, para mujeres, ¿sí? Y también se inscriben mujeres, ¿sí? En el caso de mujeres la ganó Indira Vizcaíno, esa encuesta, con Ajá. otras mujeres que también se inscribieron, ¿sí?
gente que no era del Morena, que sí era de Morena, bueno, se inscribieron. Igual acá en el tema de hombres. Entonces, bueno, Joel Padilla resultó ganador de esa encuesta. ¿Sí? ¿Cómo se...? Ah, por encuesta, perdón. Sí, Por se encuesta. llevó a cabo una encuesta por una, por una estructura que tiene para encuesta el propio partido Morena. No fue una empresa externa. Si ellos tenían su estructura para hacer mediciones. Ujú. Y así fue como Joel Padilla digamos, el ser candidato al Senado, y como es en el uno el género masculino, entonces de esa manera es como yo encabezo esa fórmula. Posteriormente, ¿Quién más estaban apuntados ahí para tener la bueno, el general referencia? Gallardo Ajá. se anotó, eh, Que fue candidato a la gubernatura hace 3 años. así es. Tengo entendido que Mauricio Barreto, Ajá. y también se inscribió, Que fue el líder nacional de los cocultores, ¿no? así Mauricio es, Barreto. así es. Y también se inscribió Rafael Briceño, y no recuerdo la otra persona, ¿no? Son los que nos inscribimos, y bueno, Rafael Briceño, que está ahora el candidato a la alcaldía de Colima, por cierto. el que está ahora Sí. en la alcaldía de Colima, ahí sí ganó la encuesta, en la del Senado no la ganó, Ajá. en esta sí. Posteriormente, Indira, con su capital político, se sentía como que ella era la que debía encabezar la candidatura. Ujú. Y le dije, adelante Indira, yo me voy contigo en fórmula, y después que lo resuelvan en México, yo encantado de acompañarte y que vayamos juntos. Sin embargo, fue un tema de gestión en la máxima instancia directiva de la coalición, y como era acuerdo de un Consejo Político Nacional, no fue posible hacer el cambio, que una mujer encabezara aquí la Fórmula 1 y un hombre la Fórmula 2. Y no Porque fue, eso implicaba que en otro estado lo implicaba invirtiera, ¿no? que en otro estado tenía que invertirlo, y si también ya estaba encaminada la encuesta, ya Ajá. había quien ganó, dime quién se quisiera bajar, nadie, ¿verdad? O sea, de la Fórmula 1 nadie se iba a bajar. Ujú. Entonces esa fue la historia de cómo yo encabezo ahora la Fórmula 1. No fue agandalle, no fue trampa de nada, o sea, fue un proceso que así venía desde junio del año pasado. ¿Qué cree Joel Padilla que le ayudó a ganar la encuesta? ¿El hecho de tener ya muchos años en la política? ¿De haber sido 2 veces diputado local? ¿2 veces o cuántas ha sido? Dos local y una federal, Una federal. ¿verdad? O sea, en una encuesta de conocimiento la gente dice, ¿a quién conoces más? Fue esos dos, ese fue uno, pues, Ajá. el tema de si lo conoces, y el otro tema fue si te gustaría que fuera candidato de Morena. En aquel entonces así se preguntó, no se preguntó de una coalición porque todavía ni nombre tenía, sí iba a Ajá. haber coalición, pero todavía no tenía nombre la coalición. Entonces se preguntó que si te gustaría que Joel Padilla o cada uno de los que se preguntó fueran candidatos de Morena al Senado de la República. Y entonces fue Joel Padilla quien tuvo más aceptación y más conocimiento de la sociedad colimense. Y claro, bueno, pues aquí hemos estado buen Entonces, no fue tiempo. por una cuota al PT. No es ninguna cuota, efectivamente, ¿verdad? Es una cuestión. ¿Cuántos compañeros del PT están Ah. en fórmulas al Senado? Mira, somos 5, ¿sí? La Fórmula 1 y la 2 en Durango, ahí se ganaron Ajá. las dos fórmulas. La Fórmula 2 en Puebla, la Fórmula 1 en Nayarit y la Fórmula 1 en Colima. Entonces, llevamos solamente 2 Fórmula 1 y 3, no, llevamos 3 Fórmula 1. Durango, Nayarit y Colima. Entonces, solo para aclarar, porque mucha gente nos quedamos con la idea de que quien va en la segunda fórmula del Senado también es del PT, aquí en Colima. No, quien va en la Fórmula 2 al Senado es Griselda Valencia La Mora. Ajá. Ella es militante y dirigente de Morena, es la secretaria de organización del partido Morena en Colima, Ah, y fue en su momento el enlace para la construcción de la estructura en el segundo distrito. Entonces, la 2, así venía ya en el convenio que se registró, que encabezaría Morena, y la 1 en el PT. Eso se construyó después de cómo quedaron ya los espacios, ¿no? Ya definidos de cada partido. Entonces, el PT ganó esas fórmulas en esos lugares y está encabezando 5, candidaturas. En algunos la Fórmula 1 y la Fórmula 2, ¿verdad? a ver, entonces yo quiero insistir en eso porque Sí. ha dado mucho motivo de especulación. Claro. No peleó Joel Padilla a quedarse en la posición número 1, eso estaba ya determinado La desde antes. 1 se ganó en la encuesta en la sociedad colimense. Puse en la mesa con Indira, ella lo puede confirmar, ¿verdad? La posibilidad del cambio. Sin embargo, no fue decisión ni mía, ni encapricharme a que ahí me quedara, sino fue una decisión
de que ya había pasado las instancias del partido Morena por su Consejo Nacional y no podían invertir, ya habían pasado encuestas en todos los estados y tampoco podían quitar a quien ganó la Fórmula 1 y la Fórmula 2 en sus entidades, hacer el cambio de género. Entonces, así fue, o sea, fue una cuestión primero de encuesta y luego también del sorteo que se hizo del género en el sorteo del Consejo Político Nacional de Morena. Eso tiene su trascendencia porque en caso de que esta fórmula quedara en segundo lugar, se llama lo que le llaman la posición de la primera minoría, Sí. y es para quien va en la primera fórmula. Sí, lleva su ventaja, o sea, son 2 boletos Ajá. los que se juegan, ¿verdad? Pero en la primer primera lugar, fórmula tiene reintegro. Sí, la primera fórmula pues van los 2 y en la segunda fórmula va el primero de esa fórmula, ¿verdad? Ajá. Entonces sí tiene 2 posibilidades el que va en la Fórmula 1. Mucha gente también desde fuera decía que en aras de una mayor competitividad de esta fórmula al Senado por, Sí. por la coalición Juntos Haremos Historia, Sí. que probablemente Indira Vizcaíno podría ampliar el espectro de votantes más allá de las estructuras propias de los partidos que la integran esta coalición, y que Joel Padilla estaba muy centrado en lo que es su partido, que ahí Sí. es donde pues tiene indiscutiblemente un apoyo, pero que para extender, digamos, el interés para traer el voto de otros sectores, pues que probablemente sería más vendible, como luego dicen, Sí. la candidatura de Indira Vizcaíno. ¿Joel Padilla estaba de acuerdo en esta apreciación en un inicio? Sí, estamos de acuerdo. O sea, Indira tiene su capital político en el Estado, es una persona inteligente, capaz, joven, atractiva, o sea, todo eso ayuda, claro que sí, ¿verdad? Sin embargo, no fue un berrinche, ni un capricho, ni una cerrazón de un servidor. Yo así que hubiera querido que fuéramos los 2, sin embargo, Ajá. como quedan las cosas ahora, también es una situación muy viable porque Griselda Valencia es de Morena. Si hubiera ido Indira y un servidor, ninguno seríamos de Morena. Y Morena en Ajá. Colima trae muy alta la intención de voto en Colima y en el país, obviamente. Entonces, en ese escenario, que ninguno de los 2 candidatos fuéramos de Morena, Morena se iba a sentir como huérfano, como bueno, ¿y yo a quién voy a apoyar si no tengo candidato? Entonces, el que vaya Griselda Valencia La Mora, gente que ha estado en la estructura, que construyó Morena en el Estado por muchos años, ¿verdad? Y que ella vaya en la segunda fórmula junto con un servidor, ha hecho un buen clic con las bases de Morena y con los simpatizantes de Morena, porque hay que decirlo, Morena tiene militancia. Sin embargo, tiene mucha simpatía que no es militancia, ¿sí? Ajá. Entonces, esas simpatías de Morena, que no es militancia, y la base de Morena, al tener una candidata de Morena en la fórmula del Senado, creo que está ayudando mucho. O sea, nos hemos sentido bien, hemos caminado juntos en algunos casos, ido a reuniones conjuntas, y eso, te digo, es lo que nos hace ya más el enlace con la base y con los simpatizantes de Morena. Algunos analistas revisan la historia reciente de las elecciones en México, digamos las que cuentan en ciertos términos que rompieron, digamos, los moldes, ¿no? Como la del 2000, que se dio la alternancia, perdió el PRI, ganó el PAN. En el 2000 lo que vimos, y en el 2006 también, lo que vimos es que luego los candidatos presidenciales arrastran la simpatía y genera una especie como de voto en cascada. Sí, Y entonces la gente que vota, que elige el candidato presidencial, le da el voto a los candidatos, en este caso en Colima, para las elecciones federales, sí. al Senado, a la Diputación Federal, y pues van, digamos, como en el paquete. En 2012 se va a repetir ese fenómeno, digamos, todo el voto que puede captar Andrés Manuel López Obrador se lo va a transferir a Joel Padilla. 2018, ¿verdad? 2018, perdón. Sí, Sí. Bueno, 2018. yo creo que las encuestas actuales dicen que así va a suceder, Ajá. ¿sí? Y alguien ha dicho, mira, es que en el 6, yo fui candidato al Senado en el 2006, Ajá. ¿sí? Entonces, yo saqué Ya mu- haciendo fórmula con López Obrador, con López digamos. Obrador, mucho menos votación que López Obrador. Ajá. Bueno, no ganó López Obrador Colima en 2006, Ajá. ¿verdad? Hoy sí va a ganar Colima. Y entonces hoy el fenómeno es que también lo federal se va a ir en cascada, por lo pronto, porque también hay muchas posibilidades de que se vaya hasta lo local,
como también ha sido en algunos casos el dicho arrastre, ¿verdad? Que se Sí. va en cascada. O sea, yo no estoy esperando que nos jale Andrés Manuel, que nos arrastre, yo estoy esperando empujar y andamos caminando, convenciendo a la gente, reuniéndonos con estructuras aquí en el estado, con grupos sociales para empujar la candidatura de Andrés Manuel y obviamente la del Senado. Entonces, pero el fenómeno sí se va a dar en Colima, ya hay mediciones al Senado donde está muy parecido el escenario en cuanto a la presencia de Manuel ya o la simpatía que él tiene aquí en el estado, y yo tengo también con esas mediciones la esperanza y la confianza sobre todo en que así va a suceder. O sea, ganaremos las dos fórmulas al Senado y las dos diputaciones federales. O sea, ya hay mediciones donde Indira está muy arriba también ya en relación a los dos contendientes, donde también Claudia Yain Centeno va en el mismo escenario. A ver, esto es muy interesante. En 2000 y en 2006 el Senado lo ganó en Colima el PAN, que llevaba como candidatos a Vicente Fox y a Felipe Calderón. En 2012 lo ganó el PRI, porque ganó Peña Nieto y obviamente se produjo un fenómeno similar, pero ahora por el lado del tricolor. Nos dices que en 2006 López Obrador no ganó en Colima, a pesar de que mucha gente dice que ganó a nivel nacional, o por lo menos fue prácticamente Colima, puntero junto con el Calderón, y fue una diferencia de algunos cuantos miles de votos. Pero en Colima no ganó, y que Joel Padilla no alcanzó la votación que tuvo López Obrador. ¿Por qué ahora, a reserva de que luego abundemos, por qué ahora sí López Obrador va a ganar Colima? ¿Por qué ahora Joel Padilla siente que sí pudiera compartir la votación con López Obrador? Bueno, ¿por qué López Obrador va a ganar Colima? Porque año tras año, día con día, el pueblo, la gente se convence más de que es una persona que hay que darle la oportunidad, de que los que están y han estado, que del 2000 hacia acá ya ha habido nuevamente 2 cambios de gobierno y no han podido sacar adelante ese país, lo han estado entregando con las reformas estructurales que se dieron, sobre todo la energética, entregando al país, entregando el petróleo, el subsuelo. Entonces creo que cada día se ha convencido más la gente. Andrés Manuel nunca ha dejado de caminar, de conocer todo el país, de estar con 10 personas, con 100, con 1000, o sea, él ha estado permanentemente en todos los municipios del país y eso le da esa posibilidad. Es el más conocido, él ya fue jefe de gobierno, él ya sabe y trae un gran proyecto alternativo de nación que nos ha comentado los mexicanos. Entonces es distinto ahora, por eso Colima ya se volcó hacia López Obrador, como se está volcando todo el país, y el día 30 de marzo, en su primer minuto y segundo de campaña, salió a la luz el spot que dice: ya estamos arriba en las preferencias de los mexicanos, ahora ayúdanos con las 2 cámaras, diputados y senadores. O sea, Andrés Manuel está llamando ya también a votar por las cámaras, porque si no es así, si él no tiene las 2 cámaras de la misma coalición juntos, haremos historia, entonces no va a poder gobernar, va a tener piedras en el camino. Me han dicho, oye, pero ¿no es mejor el equilibrio de poderes, los contrapesos? Digo, sí es bueno en un gobierno autoritario como los que hemos tenido y padecido años y años, pero en un gobierno democrático que se plantea López Obrador, un gobierno atento a la sociedad, un gobierno que busca la justicia, este gobierno sí ocupa para poder transitar a las 2 cámaras, y no solamente las 2 cámaras, yo creo que lo va a hacer posteriormente, también ocupa los congresos locales, porque seguramente él trae ya en mente reformas a la Constitución, algunas propuestas de reforma, y para ello ocupa validarse por la mayoría de los congresos locales, no solamente de las 2 cámaras. Entonces va por todo Andrés Manuel, o sea, quiere que realmente, si la sociedad ya decidió, ya está cansada del PRI y del PAN, pues está cansada en todos los niveles, del municipio, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces yo creo que esa es la diferencia, ¿no?, del 2006 al 2012, que ahora un llamado que él haga con más simpatías, que trae más autoridad sobre la población, y la población está más atenta y más sensible y receptiva a sus comentarios. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Joel Padilla y de regreso nos platica por qué ahora que Joel Padilla es ya más conocido como figura política, que ya fue diputado federal, ya fue diputado local, la gente ya lo conoce más, puede ganar más votos en lugar de que
bueno, ha ocurrido en otros casos de personas que luego ya se dan a conocer, al principio pues son revelaciones y después ya una vez que se mostró su trayectoria, pues van perdiendo capital político. Nos dirá Joel Padilla de regreso por qué considera que ahora sí puede ser compartir la votación con López Obrador ya a título personal. ¿Qué le puede aportar Joel Padilla al proyecto de nación de López Obrador en Colima? De regreso de esta voz. Soy Adalberto Carvajal en concreto. 7. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con Joel Padilla, él es el candidato al Senado en la primera fórmula de esta, o en la primera posición de esta fórmula, como se dice, de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, que es el partido al que ha militado Joel Padilla en Colima y del cual ha sido, pues, ¿cómo le dicen? Comisario político. Comisionado político nacional. Comisionado político. Líder moral histórico en Colima. Sí, porque yo recuerdo que cuando se inició el PT, después de algunas dirigencias locales, Sí. vino Joel Padilla un poco como coordinador, o como lo que le dicen en el PRI, el delegado Delegado, nacional. aquí es comisionado nacional. Aquí comisionado nacional y se integró a la vida Y política. aquí se quedó ya, se quedó en Colima. En esa situación le tocó ser diputado local, luego fue diputado federal. Sí. Y decíamos, diputado federal, ¿en qué proceso? 2003, 2006. 2003-2006. Sí. Y en 2006 fue candidato al Ya Senado. 2006 candidato al Senado, Este, terminando la legislatura. Ya conociste la legislación nacional, la legislatura federal, digamos, de la Cámara Baja. Ahora intentas llegar a la Cámara Alta. Yo lo que observo en muchos candidatos es que luego no distinguen lo que hace un diputado federal, lo que hace un senador. Incluso he visto por ahí propaganda de un exgobernador de algún estado que hace campaña al Senado como si estuviera haciendo campaña para ser gobernador otra vez, ¿no? O sea, como que no se entiende muy bien Sí. las funciones de un senador. Yo creo que muchos suponen que no es muy lucidor ser senador, porque no bajan recursos, no pueden ir y venir con la facilidad con la que van los diputados federales, Sí. y están como más atados a cuestiones de Estado,
pero evidentemente no representan lo mismo, no representan directamente a los ciudadanos, representan al Estado de Colima ante el Pacto Federal, tienen funciones muy distintas. Y aquí lo interesante sería que nos dijera Joel Padilla cuál es su visión del Senado, qué es lo que se propone hacer si llega a senador. Sí, mira, primero decirte que Joel Padilla, dentro de las propuestas que tiene la sociedad para decidir, para elegir, es quien tiene más experiencia legislativa. Si bien en el ámbito local y luego en una de las cámaras, bueno, esa experiencia legislativa. ¿Alguna vez fuiste regidor? No, solamente no he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ser regidor, solo diputado local, diputado federal, diputado local nuevamente. Ajá. Entonces, de los aspirantes o candidatos ya al Senado de la República, soy quien más experiencia legislativa tiene, ¿sí? Yo fui diputado 2000-2003 aquí en Colima y bueno, fue mi primera experiencia. A lo mejor puedes decir, bueno, ahí aprendiste, ok. Después me fui a la Cámara Federal, que también aprendí mucho porque éramos solo 6 diputados federales del PT, del Partido del Trabajo. Y se aprende mucho porque hay muchas comisiones en la Cámara de Diputados que le llaman paritarias, o sea que debe haber de todos los partidos. Yo estuve en el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vivienda, estuve en la Comisión de... Estoy diciendo, nada más les tocaba estar en varias. Desarrollo Rural, entonces en varias teníamos que estar ahí. Comisión especial para investigar no sé cuánto, o sea, en varias cosas, y como éramos 6 solamente, y también el ser pocos diputados de un grupo parlamentario te da la oportunidad, en este caso en la Cámara de Diputados Federal, de participar en tribuna, haciendo propuestas, posicionamientos, pues en más ocasiones que un grupo grande, pues cada cuando les toca, ¿no? Entonces, bueno, yo presumí en su momento que fui el diputado que más participaciones tuvo en la Cámara de Diputados cuando habíamos 6 diputados colimenses, ¿verdad? Estaba el propio Jorge Luis Preciado, estaba Toño Morales de la Peña, Chela Larios, estaba Rogelio Rueda y Socorro Díaz y Joel Padilla. Éramos los 6 diputados colimenses. Que Socorro Díaz ya en esa legislatura representaba a quién, al PRD. El PRD, ¿no? Ya, así ya es. no estaba en el PRI. Así es. Entonces, en esa participación en la Cámara de Diputados Federal, se aprende mucho porque estás pues para empezar, las puras comisiones legislativas son de 30 integrantes. Entonces, se aprende muchísimo ahí, ¿verdad? En esas comisiones, ¿verdad? Porque debates mucho, sobre todo en las comisiones. Aquí el Congreso local es de 25, allá la pura comisión es de 30. Aquí las comisiones son de 3 y cada una tiene mayoría, o sea, 2 son más que 1 y bueno, no hay mucha forma de debate realmente en un Congreso local, en un Congreso federal sí, en este caso en la Cámara de Diputados. Entonces, por ahora soy el que más experiencia legislativa tiene, el que más ha estado en el Poder Legislativo. Pero aún así, una cosa es lo que hace un diputado federal que, insisto, Sí, representa los intereses de su distrito Claro. o de los ciudadanos que votaron por su partido, en caso de los que son de mayoría, digo, de representación proporcional, como se dice, los plurinominales. Y otra cosa es lo que hacen los senadores. Sí. ¿Qué visión tienes del Senado? ¿Qué es lo que hacen los Bueno, senadores? sí, estaba entrando al tema de, Sí, claro. de lo que es la parte legislativa, porque bueno, vas al Senado también a legislar, para empezar. Sí. ¿verdad? Y sí es la representación de las entidades federativas, salvo el tema de los plurinominales, que también hay debate, ¿no? Si son o no representantes de las entidades federativas porque no son electos por la entidad, ¿verdad? La otra parte importante que tiene el Senado es la política exterior. O sea, son quienes aprueban los nombramientos, por ejemplo, de todos los embajadores. Por ahí pasan, ahí circulan todos los embajadores, ¿verdad? También ahí se valida el nombramiento de magistrados de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Federación, ¿verdad? Son cosas muy específicas que tiene la Cámara. La diputados, por ejemplo, solo tiene presupuesto de egresos y el Senado no tiene egresos, solamente ingresos, ¿sí? Entonces son parte de las diferencias que tienen las cámaras. Entiendo, bueno, O sea que mientras los diputados deciden cómo se gasta el dinero, los senadores son los que dicen cuánto van a cobrarnos de impuestos. Así es. Por lo regular así ha sucedido, ¿verdad? Quien da o sea, los dos, el paquete fiscal que presenta el presidente de la República, Sí. lo presenta en la Cámara de Diputados. Sí. Pero quien da el golpe final o la decisión final para ingresos es la Cámara de Senadores. En 1000 ocasiones, yo creo han sucedido 100 ocasiones, no sé cuántas, muchas ocasiones
lo que le llaman corregir la plana, ¿sí? O sea, la Cámara de Diputados solo aprueba egresos sola ella, no le pasa Sí. a la de senadores. Y la de senadores le recibe los ingresos también ya validados por la Cámara de Diputados. Entonces ha habido muchas veces diferencias en la cual la Cámara de Senadores corrige algunas cosas, tiene que regresarse nuevamente a la de Diputados para que la vuelva a validar con algunas correcciones y ya quede firme. Entonces esa parte es muy importante para los mexicanos porque ahí es donde el senador puede defender realmente ante una reforma fiscal ofensiva, lesiva para la sociedad, para la población, pues de esa manera el senador es el que está ahí como en contención, ¿verdad? Para ver, espéreme tantito. Bueno, depende de qué senadores y a quién representen, ¿verdad? Porque bueno, muchos han votado así, de esa manera, ¿no? Sí, porque también a veces se entiende que los senadores son como la cámara más leal al presidente, ¿no? Y como que la que en donde tiene su fuerza, cuando se da mayoría obviamente del partido Sí. del gobierno, pues usa la Cámara de Senadores para contener, digamos, la pluralidad y mediar o mediatizar la pluralidad política de la, Sí, es de la Cámara Baja. la verdad es un debate más civilizado a como están los tiempos, ¿verdad? Que hay mucho desorden en algunos debates. Esta Cámara pues, es la Cámara más seria, más civilizada, es el poder, como dice ya, de contención del presidente de la República. Ahí también se nombra o se ratifica el Procurador General de la República, que antes no se hacía, pero ahora se hace. Entonces, es muy importante el Senado para los colimenses. Yo les pido a los colimenses que nos ven, nos escuchan, reflexionar bien. Como dices, hay candidatos que piensan que van a ser gobernadores otra vez. O sea, ya entendí la jugada ahí, ¿verdad? Tu comentario así es, ¿verdad? O sea, que obras y que obras. No, ahí no se van a hacer obras. Ahí se va a legislar y a defender al pueblo de México y al de Colima, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son las banderas del Partido del Trabajo, para que lo entendamos? ¿O cuáles serían las banderas que adquiriría Joel Padilla como senador, que comparte con el Partido del Trabajo, porque también postula ahora Morena o que enarbola Encuentro Sí. Social? ¿Cuál sería su agenda para la Cámara Alta? Mira, hay varios puntos muy claves de coincidencia con el proyecto alternativo de Nación. Uno es el tema que ya le hemos propuesto, yo lo propuse desde el 2000. Propuse, por ejemplo, la revocación de mandato. Creo que es un tema que, ¿No existe ya la revocación de mandato? o sea, en Colima no, Ah, Colima no, pero ¿verdad? a nivel federal, o sea, tampoco, o sea, no hay Ajá. todavía. ¿se hizo algún avance ahí? Andrés Manuel, hay iniciativas Ajá. de todo el mundo. Andrés Manuel está proponiendo medirse, evaluarse cada 2 años. Eso es revocación de mandato, nomás que hay que ponerlo en la ley. Ajá. El tema también muy importante que el PT como tal ha enarbolado a nivel nacional es el tema educativo. Ahí estamos planteando, porque el PT fue pionero de la educación preescolar Sí. obligatoria por el Estado mexicano. Hay muchas iniciativas que en los diarios de los debates de la Cámara de Diputados Federal, donde consta que ha sido pionero y que ha luchó en su momento porque la educación preescolar sea obligatoria desde primer año. Ya está en la ley, pero va a ir en pausas, va a ir en etapas. Entonces, pues impulsaremos a que la educación preescolar se lleve a cabo por el Estado desde primer grado y no segundo como actualmente. Esa Ajá. es una. Pero no queremos quedarnos ahí, queremos ir a la educación inicial. O sea, este tema tiene bastante justificación porque está probado que el desarrollo del cerebro de un ser humano, el 80% sucede en los primeros 4 años de vida. Y si ese niño o esa niña está en su casa, sentadito o acostadito, en el mejor de los casos, si no en el piso, por ahí, este niño de 0 a 4 años y no está en un centro de desarrollo de estimulación temprana, ese niño le va a impactar ese cerebro, lo que está recibiendo en esos 4 años de vida. Entonces vamos nosotros a luchar para que la obligatoriedad del Estado llegue hasta la educación inicial, o sea, de 0 a 4 años de vida de los seres humanos. Decirte que en Colima hay más de 30,000 niños, en este estado de Colima, que están en su casa, con su mamá, con su abuelita, con su tía, con su hermanita mayor, en el mejor de los casos, porque están hasta solos esos niños. Hay madres solteras que tienen que ir a trabajar, mandan a un hijo a la escuela y el otro ahí lo dejan, encerrado en su casa, a ver cómo está cuando regrese,
sin comer, pues sin comer. ¿Qué va a comer este bebé de 0 a 4 años? Entonces, esa parte la va a seguir impulsando el partido a nivel nacional, de que aparezca en la Constitución y en la Ley General de Educación la obligatoriedad del Estado mexicano. Hay países que ya lo han hecho, lo están haciendo, o sea, México tiene posibilidades de hacerlo, entonces será de los principales ejes, porque de la educación y del desarrollo de los seres humanos está el futuro, está el evitar delincuencia, el evitar inseguridad, el evitar robos y todo lo que sucede ya una vez que esos niños que tuvieron esa no estimulación temprana de 0 a 4 años pueden tener repercusiones en el futuro. Entonces serán parte de los ejes que vamos a sacar adelante, obviamente de los grandes ejes por el tema de la seguridad, que tiene que ver con el Ejecutivo y también con el Legislativo. En este caso, las cámaras y los senadores de la coalición, pues estaremos muy en concordancia con las propuestas que haga Andrés Manuel López Obrador. Las que haga, porque mucha gente se queja de que en este momento que no hay mucha claridad en respecto a algunas políticas de Estado que se plantea López Obrador como futuro presidente. El tema de la seguridad, por ejemplo, Joel Padilla sería de la idea de dejar el ejército y la armada en las calles, profesionalizar las policías. ¿Cuál es su visión de la seguridad? Bueno, el tema de la seguridad trae fondos o trae otros antecedentes, ¿no? O sea, el tema para combatir la inseguridad, ¿verdad?, tiene que ver con el empleo. O sea, hay políticas públicas que Andrés Manuel está ya señalando y que va a implementar, como es el tema de que todos los estudiantes tengan acceso a las universidades, que nadie se quede porque no quiere estudiar. Y luego, todos los que no estudian, también otorgarles alguna beca de trabajo para ponerlos en alguna actividad. Entonces, ahí vas a disminuir la violencia, vas a disminuir la inseguridad de manera indirecta. El otro tema es la educación, como ya te decía hace rato también. Con esos temas creo que son parte de la estrategia que trae Andrés Manuel y que seguramente va a ser motivo en muchos casos de reformas a alguna legislación, y es lo que nosotros estaremos compartiendo con él, las políticas públicas que impacten en este caso en la Cámara de Senadores. Nosotros ahora sí que a coadyuvar, cooperar con su análisis, con su discusión y en su momento su aprobación para dicha reforma. Y en cuanto a la contención de la violencia, específicamente el combate a los delitos, ha dado mucho que hablar, no acabamos de entender muy bien qué es lo que quiso decir Andrés Manuel López Obrador con eso bueno, sus detractores dijeron que era darle la amnistía a los delincuentes. ¿Joel Padilla sí la entendió? ¿En qué consiste la propuesta esta? ¿O qué es lo que quiso decir el candidato presidencial al hablar de esta reconciliación nacional con la gente que ha delinquido? O sea, yo lo que he captado pues de esta propuesta no es que va a pactar con el narcotráfico como se quiso decir, ¿verdad?, sino analizar seguramente algunas personas que seguramente, bueno, pues han delinquido, pero que pudieran todavía reintegrarse a la sociedad, ¿verdad?, pudieran no ser los responsables o los grandes capos del narcotráfico pues aquí en México, ¿verdad? Entonces está planteando a mucha gente que por necesidad, por situación de pobreza, pudo haber estado en una situación de ese nivel y que haber caído pues en las garras del narcotráfico, ¿verdad? O sea, no se está refiriendo a los grandes sicarios, ¿no?, que están probados y están detectados, ¿verdad?, por el país. Entonces yo creo que a eso se refiere, pues a buscar la manera de una amnistía a algunos niveles de personas que han estado incurriendo en alguna situación por situaciones pues de la misma necesidad que han caído en esto, ¿verdad? Pienso todos estos campesinos a los que ni siquiera les pidieron permiso para plantar sus tierras y de cultivos ilegales, Sí. y ellos son los que van a la cárcel y los narcotraficantes que escogieron su parcela no, esos quedan, Sí. la siguen explotando mientras el dueño, el ejidatario está en la cárcel. Sí, personas que trasladaron seguramente de manera a veces hasta engañadas, ¿no? O por un dinero, pues la gente por dinero pues hace cosas que a veces cree que son fáciles y no lo comprometen mucho. Entonces yo creo que a ese nivel se está refiriendo, ¿verdad? Se lo va a analizar muy puntual y entiendo, bueno, que gentes que han masacrado, que han sido asesinos y los capos, creo que ahí no está planteado el tema, ¿verdad?
Suponemos que no. Vamos a hacer una pausa con esta conversación con Joel Padilla. En concreto, soy Adalberto Carvajal, regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con Joel Padilla, él es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, Encuentro Social y el PT. Qué bueno que traen sus logotipos aquí en la ropa. Joel Padilla, muchas gracias. Esta es la coalición, es el candidato al Senado en la primera fórmula, insistimos, es decir, que en el caso de que Morena, si el Morena gana, no Morena, sino esta coalición, gana la elección para senadores, los dos integrantes de la fórmula irían a la Cámara Alta. Si quedara en segundo lugar, solamente quien va en la primera fórmula, es decir, Joel Padilla, sería senador en lo que le llaman la figura de la primera minoría, que pues no dejan de ser senadores, igual que los que llegan por la lista nacional. Con los mismos derechos. Otros 32 y senadores también. Joel Padilla, hablaste de algunas de las propuestas que te interesan en lo personal, sumarte a este proyecto de mejorar la educación, insististe en el tema de la educación inicial. Quiero tomar este tema porque hay gente que nos está insistiendo en las redes sociales. Sí. El Partido del Trabajo, específicamente en Colima, pues se ha destacado por incidir en este tema de la educación inicial con los famosos CENDIS, los CENDIS Tierra y Libertad se llaman, porque hay unos CENDIS que son del sindicato de educación, ese es el sindicato de la Secretaría. De la Secretaría de Educación. Secretaría. Son tres. En Colima, a nivel de prestaciones sociales, en el estado de Colima vemos que los trabajadores asegurados en el IMSS pues pueden llevar a sus hijos en guarderías que tienen que están subrogadas. Vemos que el gobierno del estado tiene algunos centros de atención a niños, pero son para sus trabajadores en particular. Vemos que el gobierno federal puso una especie como de guarderías, pero no son guarderías, sino lugares donde puedes dejar a los niños encargados, subsidiados por recursos de desarrollo social, las unidades de Sol. Y la verdad es que un gran nicho de la atención inicial en Colima lo prestan los CENDIS, que no sé si sería correcto decir de que son del PT o son una entidad por separado. Le voy a hacer la pregunta dura. ¿Son un negocio de Joel Padilla? ¿De qué se tratan esos CENDIS? Que indiscutiblemente prestan un gran servicio. Hay una gran cantidad de personas que dejan sus madres de familia, sobre todo, que dejan sus hijos ahí, que no tienen otro servicio al alcance, que le resuelve mucho la vida, pero se ha discutido mucho
cuáles son los verdaderos intereses del PT y de Joel Padilla en particular en estos CENDIs. ¿Cómo lo explicaría el candidato al Senado? Sí, mira, este proyecto nace en el 2004. O sea, fue mi primer gestión que hice como diputado federal, etiquetar recursos para que en Colima se construyera un centro de desarrollo infantil, que es el número 2, porque ya había nacido el 1 en casa rentada y el 2 también, entonces se construyó primero en Colima, que es el número 2, que es en la colonia Santa Elena. Entonces mi primera gestión fue eso, ¿no? Si el PT tiene entre sus ejes la educación, dije, vamos a llevar un proyecto educativo. Y nació a través de Nación Civil, que es la que lo operó en su momento. Del 4 al 9, este proyecto se manejó con una acción civil que se llama Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, llevaba el mismo nombre de la, ¿sí? En el 2009, por decreto del entonces gobernador Silverio Caballo Ceballos, se crea un organismo público descentralizado que se llama Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima. Entonces, del 9 al 18, ya lleva 9 años que lo opera un organismo público centralizado, cuyo presidente de la junta directiva es el gobernador en turno. Silverio Caballo fue el primer presidente de esta junta directiva. También lo integra el secretario de Finanzas y el de Educación y 4 integrantes de la Acción Civil Tierra y Libertad. Así está la estructura de este organismo público centralizado, ¿sí? Es como un CONALE, como una UTM, que también participa la iniciativa privada en la constitución, pues, ¿verdad? De dicha institución. Todos los integrantes son honoríficos, no deben a ningún sueldo, ¿verdad? Ni el gobernador, ni el de Finanzas, ni el de Educación, ni los integrantes de la asociación. Entonces, de esa manera se está operando. Entonces, como son recursos públicos federales los que se han estado gestionando del 2004 a la fecha, y decirte que ahora ya hay 2,000 niñas y niños que reciben ese servicio educativo asistencial, del 2000 a la fecha se han construido ya 8 con preescolar y educación inicial, 4 con primaria y una secundaria. Ya es la matrícula que este instituto tiene. Entonces los recursos públicos federales llegan al Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, no llegan a la caja ni a la cuenta de Joel Padilla ni de su esposa Evangelina Bustamante, o sea, llegan a ese organismo público centralizado que tiene toda una estructura directivas, coordinación académica, coordinación administrativa, tiene una serie de estructuras para llegar hasta los maestros que están ahí en cada centro educativo. Entonces, de esa manera es como están funcionando, o sea, y reciben recursos públicos federales y también reciben una aportación de los padres de familia. Esta aportación es aproximadamente del 15% de lo que cuesta la operación. Mira, hay escuelas privadas aquí de las más caras del estado, no voy a decir los nombres porque no es lo adecuado, pero te cobran 5,000 pesos mensuales por atenderte a tu hijo de esas edades. Y entonces en ese nivel maternal, como le dicen. En ese nivel maternal o preescolar o hasta primaria, ¿va? Sin embargo, en los centros educativos del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, la operación cuesta 2,400 pesos en promedio. Entonces quiere decir que estos centros educativos privados se llevan otro tanto de lo que cuesta la operación. Entonces, de esos 2,400, pues son negocios, entonces. Hay padres esos sí son negocios. Esos padres de familia que aportan esa cantidad, digamos 400 pesos, ponle algunos, el instituto les subsidia con 2,000 mensuales a cada padre de familia. Otros aportarán 800 porque también hay gente que gana bien, papá y mamá trabajan, tienen más posibilidades, aportan un poco más. Entonces ahí sí, según el sapo es la pedrada. Pero hay madres solteras que dan 200 pesos mensuales y las subsidias con 2,200 en promedio, ¿verdad? A esas madres de familia. Los niños cuestan lo mismo, comen lo mismo, tienen los mismos servicios. Lo mismo, ¿verdad? En la misma mesa se sientan, la misma comida para todos, la misma maestra, el mismo maestro de educación física, el mismo maestro de natación, de música, de inglés, de matemáticas, o sea, es lo mismo que se recibe, solamente que depende de las posibilidades económicas de las mujeres, porque para eso nació este proyecto, ¿sí? Para madres trabajadoras principalmente, para madres no aseguradas principalmente, porque las aseguradas tienen el IMSS la obligación de darles su atención ahí, ¿verdad? Entonces de esa manera es como se está atendiendo pues al niño como prioridad, a la madre trabajadora y el empleo. O sea, hoy por hoy hay 500 personas que dependen de este proyecto, que por cierto, ahora sí que ya saliendo a colación, ahorita tienen como 3 meses ya sin cobrar. ¿Y por qué? Porque el gobierno federal
esta vez castigó a los CENIS Tierra y Libertad de todo el país porque íbamos con López Obrador, hazme el favor. O sea, esa es la razón por la cual canceló el recurso federal para todos los estados de la República, que ya son 19 estados donde hay centros educativos, y que buscó la manera para que no apareciera en el presupuesto de este año, y estamos batallando. La gente está participando, los padres de familia están solidarios, porque este proyecto lleva ya 14 años. Entonces, 13 años recibieron este subsidio permanentemente por gestiones de Joel Padilla. Hoy no lo reciben porque el gobierno federal paró esa administración. Y decirte que no se va a quedar así, eso se va a ir a México, se va a buscar la manera de que resuelvan eso para salir del ciclo escolar y para continuar con el proyecto. Pero además, López Obrador, siendo en Colima un instituto descentralizado, organismo público centralizado, organismo público descentralizado, pues el gobierno del estado tiene que poner lo faltante, ¿no? Eso quisiéramos, pero no hay dinero. No está molesto el ¿verdad? gobernador porque el PT fue de los partidos que apoyaron a Ignacio Peralta en la elección extraordinaria. Y ahora pues no coinciden con el candidato presidencial de los otros partidos que apoyaban a Ignacio Peralta, porque los otros partidos, pues su candidato es Smith y el de ustedes es López Obrador. Sí. ¿No han tenido fricciones aquí con el gobierno local? Bueno, Como parte de los partidos gobernantes. no hay fricciones, pero el gobernador no ha liberado los recursos del 2016 que aprobó el Congreso del Estado. Ajá. No hay fricción, pero no ha liberado los recursos del 2018. No hay fricción, pero no ha liberado ese recurso. O sea, está a tono con la política nacional. Ajá. Si allá no dan dinero para los CENIS, yo tampoco. O sea, está a tono Sí. pues con eso, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como nosotros estamos insistiendo en que liberen esos recursos, que son recursos pues, para los proyectos educativos. Los aprobó el Congreso del Estado a propuesta del propio Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, de esa manera las cosas están así. Mira, se nos ha etiquetado mucho de que somos del PRI, que siempre hemos ido con el PRI, nada más 3 ocasiones. Ahora sí que como laguito, nomás poquito. Pero aquí en Colima, En Colima, en las sí, elecciones sí, locales nada en más. Colima. Fue Ajá. cuando falleció, bueno, no falleció, cuando se anuló la elección de Gustavo Vázquez. Ajá. Fuimos en la extraordinaria. Fue cuando falleció Gustavo, hubo una extraordinaria con Silverio. Y ahora que Se anuló la se elección. anuló la elección, nuevamente, o sea, en las 3 Ignacio anulaciones de Peralta y elecciones la hemos extraordinaria. participado. Y hemos participado porque vemos, ahora sí que entre los malos, el más malo, o sea, el más peligroso, al PAN. Nos hubiera ido peor todavía con el PAN. Ahorita nos está yendo mal ahorita, ¿sí? Pero nos hubiera ido peor todavía con el PAN. Entonces, esa fue solamente para eso. Fueron elecciones muy puntuales, extraordinarias, y no es amor eterno. O sea, no juramos amor eterno, Alberto. O sea, una elección puntual, se acabó. O sea, no hay un compromiso de ir toda la vida con el PRI, ni con Nacho Peralta, ni con nadie. Es solamente para ese caso específico que el PT nacional nos ahora sí mandató, porque no fue un acuerdo de Joel Padilla, fue un acuerdo nacional de las dirigencias nacionales llevar a cabo esa coalición, y las 3 así han sido, no han sido de Joel Padilla, ¿verdad? Bien dices, Joel Padilla, que no es para siempre, no es amor eterno, pero yo creo que en ese tipo cuando se forman estas coaliciones, los gobiernos resultantes tienen que ser gobiernos de coalición también, y esas coaliciones debe quedar muy claro qué banderas de los partidos que integran esa coalición va el gobierno a retomar y a hacer suyas. En el caso de los CENIS me queda muy claro Sí. que es una de las banderas que se convierten en política de gobierno, Sí. debe ser esta que ustedes sostuvieron, y no pueden dejarlos a la deriva, ¿no? O sea, Así es. o sea, el amor eterno, pues fue, o sea, no es amor eterno, pero sí, como los hijos, pues a lo mejor el amor de la pareja que se concibieron esos hijos no dura para siempre, pero la responsabilidad de los padres sí dura para siempre. Sí, me Entonces, refería a la otra parte que decías de que si hoy no vamos en alianza con el PRI, o iríamos Ajá. con otro proyecto diferente, pues la elección se acabó y se acabó ahí la elección. sí, Fuimos para un gobierno 6 años, ahí lo tenemos, ahí está, punto y aparte. Hay otra elección, hay otros acuerdos nacionales de ir con López Obrador, entonces el PT va con López Obrador por acuerdo nacional. Cuando fue con Nacho fue acuerdo nacional, no fue un acuerdo personal, ni mucho menos. y además una cosa es el ámbito federal, otra cosa es el ámbito local. Así es. Nos cuesta trabajo entenderlo en Colima porque las Sí. elecciones son concurrentes y regularmente se vota el mismo día Sí. para unos cargos y para otros, pero pues estamos hablando de procesos distintos, ¿no? Sí, de entonces, ámbitos. mal distintos. sería, ¿verdad? En lo federal y con López Obrador y en lo local con otros. Es igual, es parejo todo, ¿no? Es una elección presidencial y vamos en Senado, Diputación Federal, Diputación Local y ayuntamientos, vamos en todo.
juntos, ¿verdad? Juntos haciendo historia, como dice el lema de la coalición. Retomando lo que habías dicho, ¿hay entonces entusiasmo porque les vaya bien a las fórmulas locales y las fórmulas federales de esa coalición Juntos Haremos Historia por la inercia de López Obrador? Sí, mira, la gente dice que va por 5 boletas en el emblema de Morena, PT o PES, o sea, así nos está comentando la gente. Todavía no empiezan las campañas locales, pero obviamente pues tú platicas con la gente cuando vas a la visita domiciliaria y la gente te dice, nos vamos con todo. Porque aquí en Colima somos muy dados al voto diferenciado y lo hemos visto desde siempre. En la prehistoria dicen que cuando los candidatos presidenciales salían bajos en Colima, a los candidatos locales les tenía que tumbar votos, esconder las Se les boletas, pasaba la para mano. esconder las boletas para que no salieran más altos que el candidato presidencial o que el candidato a gobernador en su caso. Pero como que ya hemos aprendido a votar diferenciadamente. En esa elección mucho se dijo que de López Obrador tendría que buscar candidatos que le sumaran votos y no que le restaran. Sí. Y la pregunta en ese sentido es para Joel Padilla. ¿Se siente seguro Joel Padilla de que no le va a restar votos a López Obrador, sino que al contrario le va a sumar votos su candidatura al Senado? Vamos a sumar, tengo esa convicción, esa seguridad de que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para buscar todos los apoyos de la sociedad, de la gente, de todos los proyectos que estamos impulsando, que no solo es el educativo, hay proyectos de vivienda también que estamos impulsando, proyectos educativos también a nivel superior y medio superior. Entonces creo que se le está abonando, o sea, estamos haciendo todo nuestro capital político está para coadyuvar, para complementar la votación de López Obrador, y eso lo vamos a ver ya en la boleta el día 1 de julio, que ya falta poco, faltan 74 días para que estemos ya, ahora sí, en el día que se va a iniciar la historia, porque el 1 de julio es la elección, el 1 de septiembre es la toma de protesta de los senadores y el 1 de diciembre es la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Entonces estamos para reforzar, apoyar y coadyuvar con este gran proyecto de nación que impulsa López Obrador. Y una última cosa, ¿cómo contribuiría Joel Padilla a que la gente que está en esta coalición Juntos Haremos Historia pues se lleven bien, ¿no? Porque hemos visto que hay muchas tensiones al interior de Morena, que los de Encuentro Social tiran la toalla, el PT, insisto, ahí no hay ninguna fisura, ninguna fractura interna, pero ¿cómo hacer que este gran movimiento nacional pues sea un poco más armónico? ¿Qué le sugeriría Joel Padilla a sus compañeros? Esta reciente etapa de definición de candidaturas, pues siempre te deja ahí un poquito de jaloneo, es normal en todos los partidos políticos, ya sucedió todo, ya se decidió quién va a encabezar cada candidatura. Ahora lo que estamos haciendo es reunirnos, primeramente ya nos reunimos los candidatos federales para, ahora sí que sanar heridas, curar cicatrices. Estamos de acuerdo en ir juntos, en coordinados en lo federal por ahora. Y bueno, estamos pasando ya una etapa para ir ya también juntos en todo lo local, una vez que inicien las campañas, con los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, para que suceda lo que la gente quiere. La gente quiere votar por todos los candidatos de la coalición, pero como dices, se ocupan verlos pues, de la mano, caminando juntos, sin fricciones, sin contradicciones. Y bueno, Joel Padilla está aportando lo suyo, su capacidad de gestión y de convencimiento, ¿verdad? Con todos los actores. Yo me la llevo bien con los de Morena, con todos los actores, con Vladimir Parra, ¿verdad? Que no tenemos ningún problema con él, con Claudia Yáñez Centeno, con Sergio Jiménez Bojado, con Indira Vizcaíno. Ahí estamos platicando ya 2 o 3 veces después de inicio de candidaturas, inicio de campaña, con José Antonio Padilla Navarro, excelente comunicación con todos. Entonces estamos haciendo nuestra parte para caminar juntos y sobre todo con una misma estrategia de coordinación, ¿verdad? Para que esto realmente sea exitoso, para que todos lleguemos exitosos al día 1 de julio. Pues muchas gracias, Joel Padilla, candidato al Senado por esa coalición Juntos Haremos Historia. Gracias, Alberto, y esperemos ser invitados por ahí en los próximos días. Pues aquí vamos a seguir siguiendo la campaña electoral, que es muy cortita, dura 3 meses, ¿no? La federal. Y faltan 74 días. y ya vamos, ya tomamos una quincena por lo menos. Joel Padilla, muchas gracias. Soy Alberto Carvajal. En concreto, nos veremos aquí el próximo jueves.